Desde hace ya varios años, muchas personas familiarizadas con el tema del cannabis han adoptado y han aceptado la creencia de que el cáñamo y la marihuana son cosas completamente distintas. Sin embargo, cualquier persona que se tome la molestia de indagar un poco en el pasado de la planta se dará con la sorpresa de que originalmente la planta de nombre Cannabis sativa era conocida como cáñamo desde hace miles de años y que la palabra marihuana apareció recién en las primeras décadas del siglo XX. Precisamente esta confusión ha sido responsable en buena medida del establecimiento de regulaciones que evidencian un alto nivel de desconocimiento sobre lo que es la planta. Por ello, en este video me tomaré la molestia de demostrar con fuentes históricas irrefutables que el cáñamo y la marihuana en realidad siempre han sido lo mismo. Y lo hago porque es realmente necesario empezar a despejar algunas dudas y creencias equivocadas que puedan tener muchas personas con respecto de la planta. Así que quédense hasta el final de este video para descubrir esta historia que no encontrarán en ningún otro canal y en ningún otro medio de comunicación. Como ya les he contado en varias ocasiones, el nombre científico de la planta que conocemos como cáñamo o marihuana es Cannabis sativa y proviene del idioma griego. Exactamente, la palabra cannabis proviene del vocablo griego cannabis y la planta aparece con este nombre en un trabajo titulado De Materia Médica, que es un tratado medicinal escrito por el médico y botánico griego conocido como Dioscórides, aproximadamente en los años 100 a.C. Para cuando esta obra se tradujo al español aproximadamente en los años 1500, la palabra cannabis se tradujo como cáñamo. Por lo tanto, se puede afirmar que desde aquel entonces la planta de cannabis era conocida como cáñamo en el idioma español. Y tal como se puede ver en pantalla, en aquel entonces se hablaba en Grecia de dos tipos de cáñamo, un cáñamo doméstico y un cáñamo salvaje. Asimismo, el nombre de la planta también tenía su traducción en otros idiomas. Por ejemplo, en el idioma inglés se le conocía como hemp, en chino se le conocía como ma o en latín se le conocía como cannabis. Y todos estos nombres traducidos al español también significaban cáñamo. Ahora, si se revisa detalladamente la literatura existente sobre la planta hasta la época de la prohibición, notaremos que efectivamente desde el primer milenio la planta venía siendo bien conocida como cáñamo en el idioma español. Es decir, prácticamente todo lo que hacía referencia a la planta Cannabis sativa lo hacía bajo el nombre de cáñamo. Y para que no queden dudas de lo que les estoy diciendo, a continuación les presentaré algunos datos. Por ejemplo, entre los años 1893 y 1894 se llevó a cabo un estudio sobre los efectos físicos, mentales y sociales del consumo de cannabis en la India. Y los resultados de este estudio se plasmaron en un documento titulado Informe de la Comisión de Drogas del Cáñamo de la India. En una parte de este informe se describían los principales derivados del cáñamo conocidos en la India, como el bhang, el charas o la ganja, que se caracterizan precisamente por sus efectos psicotrópicos. Por lo tanto, desde aquel entonces y desde mucho antes ya se sabía que el cáñamo poseía propiedades psicotrópicas. Y vuelvo a repetirlo, se preparaban derivados psicotrópicos a partir del cáñamo, porque la planta en general era conocida como cáñamo y se sabía muy bien de sus propiedades para alterar la mente y la conciencia. Por otra parte, en el video del sistema endocannabinoide les conté que el primer intento por determinar cuáles eran los compuestos del cannabis se dio en un estudio llevado a cabo en el año 1896. Para este estudio se utilizó un derivado del cáñamo conocido como charas, ya que se buscaba determinar los principios activos del cannabis y los investigadores sabían que el charas era un derivado que se caracterizaba por sus efectos psicotrópicos. Precisamente en el título del informe de este estudio se dice de forma explícita que el charas es un derivado de la resina del cáñamo de la India. Por lo tanto, aquí se puede notar nuevamente cómo en aquel entonces se hablaba de la planta como cáñamo. Y de forma general, la planta Cannabis sativa bajo el nombre de cáñamo era reconocida, entre otras cosas, porque se sabía de sus propiedades psicotrópicas. Y si vamos mucho tiempo hacia atrás, en la farmacopea china también aparece la planta de cannabis bajo el nombre de ma, que se traduce al español como cáñamo, y aparece en un tratado medicinal del siglo 30 a.C. atribuido al emperador Sheng Nong, donde la traducción en español señala que el cáñamo tomado en exceso hace ver monstruos y que si se consume durante mucho tiempo puede comunicar con los espíritus y aligerar el cuerpo. Evidentemente, en la China antigua se sabía que el consumo excesivo de cáñamo podía alterar la mente en cierta medida, lo cual demuestra nuevamente que la planta conocida bajo el nombre de cáñamo se caracterizaba por sus propiedades psicotrópicas. En España, por ejemplo, la planta también era bien conocida como cáñamo desde hace milenios, pero en esta zona destacaba principalmente por su utilidad textil e industrial, ya
que de ella se aprovechaban las fibras para producir todo tipo de cuerdas, vestimentas y otros productos. Incluso existe un trabajo muy importante de la década de 1960 titulado La economía del cáñamo en la España sur oriental, donde se describe cómo en España y en casi todo el mundo el cáñamo era el principal representante de la agricultura. Por otro lado, cuando el uso medicinal de la planta se introdujo en Occidente, también lo hizo bajo el nombre de cáñamo, cuando el médico irlandés William Brooke O'Shaughnessy publicó en Londres un trabajo titulado Sobre los preparados del cáñamo de la India o ganja, donde explica cómo en el sur de África, en Asia Menor, en Turquía, en la India y en otros lugares son bien conocidos los efectos narcóticos del cáñamo, es decir, los efectos psicotrópicos. Y por esta misma razón explica que en estos lugares el cáñamo es utilizado como un agente de intoxicación agradable o placentera, es decir, como una sustancia recreativa placentera. Y como habrán podido notar, la planta se ha utilizado de diversas formas y en distintas partes del mundo bajo el nombre de cáñamo. Es decir, la planta conocida como cáñamo en aquel entonces se utilizaba para propósitos textiles e industriales y a la vez se utilizaba para la preparación de derivados psicotrópicos. Por lo tanto, lo que ahora conocemos como marihuana en realidad siempre ha sido el cáñamo, ya que a lo largo de la historia las propiedades psicotrópicas de la planta se han reconocido llamándola cáñamo. Y por si eso no parece suficiente, aún hay más datos que lo demuestran. Por ejemplo, en el informe de la Comisión de Drogas del Cáñamo de la India del año 1894, se señaló que en las zonas del Himalaya las plantas hembra de cáñamo se utilizaban tanto para la preparación de derivados psicotrópicos como para la obtención de fibras textiles. Ahora, como ya les he contado en el video sobre la aparición de la palabra marihuana, esta palabra empieza a difundirse en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX a través de noticias falsas y con el propósito de atemorizar a las personas, ya que se buscaba hacerles creer que se trataba de una sustancia peligrosa cuando en realidad solo se estaba mintiendo sobre el cáñamo utilizando un sobrenombre. Y la palabra marihuana se utilizó por una parte para tratar de justificar el racismo y la discriminación contra los mexicanos y contra los migrantes negros, y por otra parte para confundir a las personas, ya que en diversas partes del mundo e incluso en Estados Unidos la planta venía siendo bien conocida como cáñamo pero no como marihuana. Incluso en Estados Unidos se utilizaba el cáñamo de diversas formas cientos de años antes de ser prohibido, pero en la época de la desinformación y la prohibición, la palabra marihuana se difundió masivamente para hacer creer a las personas que se trataba de un narcótico peligroso, al cual llamaban la hierba mexicana del demonio. Sin embargo, incluso después de prohibirse el cáñamo bajo el nombre de marihuana en el año 1937, en Estados Unidos se seguía hablando de la planta como cáñamo, aunque era evidente que ya se estaba formando una gran confusión al respecto. Por ejemplo, en un informe de la revista Mecánica Popular del año 1938, en el que se indicó que a partir del cáñamo se pueden obtener más de 5.000 productos textiles y más de 25.000 productos distintos a partir de la celulosa de la planta, también se señaló algo muy importante que demuestra y reafirma que el cáñamo y la marihuana son exactamente lo mismo. Y esto es lo siguiente: en una parte del informe se dice que uno de los obstáculos en el cultivo de cáñamo es que la flor femenina del cáñamo contiene marihuana, que es un narcótico, y que es imposible cultivar el cáñamo sin producir dicha flor. Esto quiere decir que las flores que ahora conocemos como marihuana son en realidad simplemente las flores del cáñamo, ya que la planta que ahora se conoce como marihuana se ha conocido desde hace miles de años bajo el nombre de cáñamo. Y lo vuelvo a repetir, lo que ahora conocemos como flores de marihuana son simplemente las flores del cáñamo. Por lo tanto, en realidad el cáñamo y la marihuana son exactamente lo mismo, es decir, una misma planta con distintas utilidades y aplicaciones. Sin embargo, en la actualidad mucha gente piensa que el cáñamo y la marihuana son algo completamente distinto, cuando en realidad son la misma planta, ya que como bien se sabe desde la antigüedad, de un cultivo de cáñamo bajo condiciones naturales se pueden obtener flores que se caracterizan por sus propiedades psicotrópicas y a la vez se pueden obtener fibras textiles y celulosa del tallo para la fabricación de diversos productos. Y la realidad es que la palabra marihuana, a pesar de haber surgido de forma espontánea, se utilizó en Estados Unidos para engañar a la sociedad con noticias falsas y para prohibir la planta bajo el pretexto de que se trataba de una sustancia peligrosa, cuando en realidad lo que se presentaba a los estadounidenses como marihuana eran simplemente las flores de la planta que ellos conocían como cáñamo. Entonces, como se puede ver, sobra evidencia para demostrar que el cáñamo y la marihuana son exactamente lo mismo, ya que desde hace miles de años la planta ha sido utilizada y consumida bajo el nombre de cáñamo.
Tal como sucede ahora, se utilizaba cáñamo con fines medicinales, se utilizaba el cáñamo con propósitos recreativos y se utilizaba el cáñamo con propósitos textiles e industriales. Pero otra confusión que existe actualmente es que se dice que el cáñamo sería un tipo de cannabis con bajo contenido de THC, mientras que la marihuana sería un tipo de cannabis con alto contenido de THC. Sin embargo, la evidencia histórica demuestra que esta distinción no tiene ningún sentido, ya que naturalmente se trata de una misma planta que puede ser utilizada por sus propiedades psicotrópicas o por sus aplicaciones textiles. Por ejemplo, en el informe de la Comisión de Drogas del Cáñamo de la India, se señaló que las plantas cultivadas en el Himalaya producían la resina necesaria para preparar derivados como el charas o la ganja, caracterizados por sus efectos psicotrópicos producidos principalmente por el THC. Y también se señaló que en al menos una región, las plantas cultivadas para preparar charas o ganja también producían fibra. Asimismo, este informe señala que los factores que influyen en la producción de fibras o de derivados psicotrópicos son algunos como el sexo de la planta, el suelo, las condiciones climáticas, los métodos de cultivos o algunas características botánicas heredadas. Es decir, el cáñamo es una sola planta, pero es muy versátil y con numerosas utilidades. Por lo tanto, con toda esta evidencia se puede demostrar de forma clara y prácticamente irrefutable que en realidad el cáñamo y la marihuana son exactamente lo mismo. Cáñamo es el nombre original de la planta en el idioma español y marihuana es un sobrenombre que también surge de forma espontánea, pero que se difunde malintencionadamente con el propósito de confundir a la sociedad alrededor del mundo. Lamentablemente, la prohibición de esta planta descansa sobre una base de mentiras y desinformación, y las distinciones que se pretenden hacer entre cáñamo y marihuana son completamente ridículas y no tienen ningún sentido. Y si tú quieres saber toda la verdad sobre esta planta y quieres que más personas lo sepan, te invito a suscribirte al canal y a compartir todos los videos en tus redes sociales para que esta verdad llegue a muchas más personas. Recuerda dejar tu like si te ha gustado esta información y nos veremos en unos días con un video nuevo.